El crecimiento económico en los primeros 6 meses de este año. El Banco Central del Paraguay dio a conocer esta semana cuáles fueron los principales rubros y sectores que tuvieron mayor crecimiento económico en esta primera etapa del año. Estamos hablando de enero hasta el mes de junio. Y vamos a ver los resultados. Por ejemplo, el PIB acumulado, es decir, todos los bienes y servicios producidos en un año, en este caso en la mitad del año, alcanzaron un crecimiento de 3,7%. El año pasado, en este mismo periodo, habíamos tenido un crecimiento de 3,2%. Hemos crecido un poquito más que el año pasado. El primer trimestre no había sido muy bueno, este año solamente 1,5%. En el segundo trimestre sí hubieron repuntes a partir del mes de abril que posibilitaron que tengamos un crecimiento en ese periodo de tiempo, estamos hablando de abril a junio, de 6,2%. La variación acumulada vamos a ver por cada uno de los segmentos y arrancamos con el área de la agricultura. La agricultura, por ejemplo, la exportación de soja y de trigo, principalmente los granos, en volumen hay un aumento de un 8%, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué estamos creciendo solamente 3,1%? Que de hecho es positivo en este segmento, porque los precios internacionales han bajado. En promedio se estaba pagando aproximadamente unos $500 por tonelada. Hoy día se está pagando en promedio unos $320 por tonelada y ese es el principal factor que está afectando al sector de la agricultura. Vamos a ver otro segmento de la economía, el sector de la ganadería, que ha crecido un 6,7%. También tuvo problemas al principio de año, pero después comenzó a recuperarse, sobre todo a partir de estos últimos 3 meses. El valor también de los productos que estaban pagando en nuestros principales mercados, estamos hablando por ejemplo de Rusia, Chile y Brasil, ha disminuido. El promedio está más o menos en $3,000 por tonelada, ahora está aproximadamente a 4.800, en el mejor de los casos, como el caso de Israel, dólares por tonelada. En años anteriores se pagaba más de $5.000. Ese fue el principal problema por el cual hubo una pequeña reducción, pero sigue creciendo este segmento. Vamos a ver otro de los sectores, el sector de la manufactura, que tuvo una leve mejoría, la recuperación de la industria del cuero, la carne, calzados, productos no metálicos y los minerales son los que tuvieron un buen repunte, lo que hace crecer este segmento en un 2,9%. Otro segmento también de la economía, pero este sí tuvo un muy buen año, estamos hablando del sector de la electricidad y principalmente las grandes lluvias que tuvimos a principios de año posibilitaron que se tenga una generación récord de energía, principalmente desde el sector de la represa de Itaipú, que se calcula más o menos unos $50 millones más, es lo que va a estar significando eso en beneficios económicos para el país. ¿Cuál es el problema con el tema de estos mayores recursos? Desde el Banco Central explicaron que aproximadamente unos 800 millones que vienen de las dos principales represas, Itaipú y Yacyretá, van destinadas a Fonacía y royalties, que es lo que finalmente le llega al ciudadano, pero lo restante se está utilizando para pagos de compromiso de deuda que tiene asumido el país. Otro de los segmentos, el de las construcciones, que es otro de los grandes motores de la economía este año. El factor climático que comenzó a mejorar desde el mes de abril hizo que se reactiven las grandes obras. A las obras privadas que venían con un buen ritmo se sumaron también las del sector público, y ahí hay que mencionar que, por ejemplo, construcciones emblemáticas como el caso del superviaducto, que ahora tiene ya un avance de un 30%, la avenida Ñuguazú está a punto de terminar, está en un 90% concluida esa obra. La ruta 3 ya también tuvo un importante avance y está aproximadamente en un 60%, y comenzó el segundo tramo de la avenida Costanera, que es una de las grandes obras también que está prevista para este año. Capaco, que es la Cámara Paraguaya de la Construcción, estima que este año podría crecer hasta un 13% el sector de la construcción. Y vamos a otro de los rubros, el tema de servicios. También tenía los servicios y el sector del comercio, sobre todo, venían muy resentidos, pero desde mayo las cifras del Banco Central muestran que comenzaron a haber repuntes, aunque muy leves todavía. El consumo interno sigue deprimido según los principales agentes del sector comercial, pero hay alguna mejoría, sobre todo en el comercio en frontera.
Usted sabrá que hemos publicado varias veces, por ejemplo, la situación que está ocurriendo ahora en Encarnación con este diferencial que hay en el tipo de cambio. Muchos argentinos vienen a comprar Encarnación, y Ciudad del Este también, por el mismo factor del tipo de cambio, ha aumentado en un 40% más o menos la actividad comercial en Ciudad del Este, lo que trajo también un respiro para esa parte del país. Por último, les comentamos el servicio de impuestos, los impuestos a los productos, cómo están las recaudaciones. Las recaudaciones desde la SED están mejorando en los últimos 3 meses. El problema está en que las recaudaciones desde aduanas están con problemas y están más o menos con una caída de un 7%, y es justamente el foco de atención desde el Ministerio de Hacienda ahora para poder equilibrar las balanzas y que podamos que el gasto, sobre todo del sector público, pueda ir aumentando, que ha tenido una caída de un 4% justamente por esta baja recaudación. En general, cerraríamos el año, según las predicciones del Banco Central, con un crecimiento de 3,5%, pero el próximo mes, en octubre, debido a estos buenos números de los segmentos que les hemos mostrado, podría haber un reajuste al alza. No se sabe todavía de cuánto, pero es la expectativa que tiene el Banco Central. Podría haber incluso un reajuste más allá del 3,5% que está pronosticado para este año. Este es el resumen de cómo estuvieron los principales segmentos económicos en los primeros 6 meses de este año. Para Última Hora Digital, Samuel Acosta.